Buenos días con todos. Hoy día estamos en la sesión número 3. Vamos a desarrollar lo que viene a ser la compensación por tiempo de servicios, más conocida por sus siglas como CTS. Entonces lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que viene a ser la CTS, en primer lugar vamos a tratar de ubicarlo en el proceso histórico un poco para luego entrar en los detalles más específicos de su evaluación. Claro, cuando nosotros nos vamos a remontar en el siglo pasado, vamos a tener un primer antecedente de lo que viene a ser la CTS. Claro, cuando nosotros, antes incluso de esta denominación de la ley número 4916, vamos a tener noticias de que los empresarios en finales del siglo XIX, 1890, 1895, 1899 e inicios del siglo XX, 1910, 1905, etcétera, vamos a tener en primer lugar que los empresarios antes de esta normativa normalmente estaban dispuestos, digamos, a dar un reconocimiento por las labores que realizaba el trabajador y le entregaba una suma dineraria por esa lealtad y que muchas veces tenía esa razón de ser como un grado de compensación. Posteriormente, esa, digamos, liberalidad o ese dinero entregado va a tener este grado, digamos, de reconocimiento legal, ¿no? Esto hay que señalarlo porque algunos de los derechos de los trabajadores ha tenido ese desprendimiento en un primer momento. Luego, cuando la norma lo ha positivizado, ha tenido esta característica, como en el caso de la CTS. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener, es cierto que la ley número 4916 nos va a señalar un primer esbozo de esta caracterización de la CTS. Aquí se va a hablar, por ejemplo, que va a surgir la CTS va a operar como una indemnización por el despido sin causa. Es decir, el empleador, en este caso, podía o tenía la facultad de despedirte sin razón alguna, sin motivo alguno, y como consecuencia de eso te da una compensación por los tiempos de servicios que has realizado. Y es así que vamos a tener en un segundo momento también lo que viene a ser una CTS que va a equivaler a una indemnización. Y esto era más que todo motivado por un despido arbitrario. Claro, porque recordemos que en 1924 no existía esa denominación de lo que vendría a ser una reposición, ni mucho menos se hablaba del derecho a la estabilidad laboral. Cuando nosotros vamos a hablar del derecho a la estabilidad laboral, tenemos que situarlo más o menos 50 años después, entre 1968 y 75. En 1972 específicamente vamos a tener lo que viene a ser el decreto ley 18471 que habla de la estabilidad laboral. Es decir, hasta ese momento, y hay como 50 años de diferencia, en 1924 no hay, digamos, esa protección, ese debate en relación a lo que viene a ser el derecho a la estabilidad laboral. Por tanto, lo que había en 1924 fundamentalmente era una regulación del Código de Comercio o la Ley de Comercio de 1902 en las relaciones del trabajo. Por eso se hablaba de mancebo, se hablaba, por ejemplo, de dependiente, no se hablaba mucho de trabajador. Entonces lo que vamos a tener, por eso que hay un grado de protección en el sentido de que el trabajador va a tener sus derechos ligados a este tipo de causales, ¿no? Y vamos a tener en este momento que la CTS cumple una función indemnizatoria. Posteriormente, desde luego que
esto va a ir evolucionando y vamos a tener, por ejemplo, en otra normativa, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, la ley 6871 de 1930. Y, por ejemplo, ahí se va a aclarar, digamos, la naturaleza y se va a señalar que la forma de compensación como una remuneración, ¿no? Por ejemplo, ahí va a decir el abono de que trata la compensación en el concepto legal es una remuneración que el principal hace al trabajador del empleado, sea el empeño por tiempo indeterminado o a plazo fijo y conste o no en instrumentos públicos, ¿no? Que de una u otra forma va a tratar de darle esa denominación de remuneración, ¿no? Porque recordemos que cuando se habla de una remuneración, más que todo se trata de englobar una suma dineraria adicional a lo que viene dándosele al trabajador, ¿no? Entonces se va tratando de salir de esa concepción indemnizatoria por darle una concepción más que todo adicional o complementaria a la remuneración que uno tiene. La CTS va a tener ese contenido, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que viene a ser también, recordemos aquí, además de lo que viene a ser el- estas compensaciones indemnizatorias, van a tener otra forma de configurarse también a partir de 1975, ¿no? Con el decreto ley número 21116, 21116. Por ejemplo, y ahí con este decreto ley se va a legislar de tal forma que se va a eliminar esa causal que se había establecido de que se pierde ciertos beneficios sociales cuando el trabajador ha realizado una falta grave, ¿no? Y muchas veces eso implicaba también perder esta CTS, ¿no? ¿Y esto por qué lo tenemos que señalar? Porque normalmente se tenía esa lógica civil, ¿no? Y es importante señalarlo ya, pero para 1975 ya se van eliminando esas lógicas civilistas, ¿no? Por eso el derecho de trabajo, si bien es cierto, surge de las entrañas del derecho civil, pero progresivamente cuando va madurando va confrontando abiertamente muchos de sus postulados que son parte de postulados, vamos a decirlo así, mercantiles, liberales, para poner a criterios protectores de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en un tercer momento, perdón, en un cuarto momento ya, que se va hablando o se va, digamos, estableciendo ciertos factores o condicionamientos que van a surgir del derecho del trabajo para asentar lo que viene a ser esta compensación, que va a pasar de ser una indemnización, también va a pasar a ser una remuneración, concebida como una remuneración. Y así, dado que también para aquel periodo o antes de 1975, va a haber, por ejemplo, a través de la ley número 8439 de 1936, la CTS para los obreros, o lo que viene a ser también la ley número 13842 de 1962, que también va a establecer esta compensación, esta CTS, va a establecerse, por ejemplo, en este caso, a 30 salarios la CTS. Y el tema es que se va fijando ciertos parámetros legales de esta suma dineraria, que de una u otra forma va a fijarse en función de ciertos salarios, de ciertas sumas, y que va a permitirle de una u otra forma al trabajador recibir como una compensación por sus tiempos de trabajo una suma adicional a su remuneración común, normal o total que recibe mensualmente. Hasta llegar, digamos, hasta 1991, cuando ya vamos a tener la regulación actual, que es el decreto legislativo número 650, y ahora su texto único, ¿no? que va a aparecer, y sus normas complementarias al reglamento de 1991, que va a hablar justamente de que este derecho va a tener como eje central o como requisito fundamental lo que viene a ser el 4 horas, 4 horas como requisito mínimo. Por eso ahí va a haber un problema con lo que viene a ser con los part-time. Los part-time que tiene que ver con este derecho no lo van a recibir. Pues justamente esta normativa va a señalar que va a requerir justamente que este sector de trabajadores, ¿no?,
comprendidos principalmente en la actividad privada, ¿no? Claro, pero hay que tomar nota de que también en el sector estatal también hay trabajadores que están regulados bajo el 728, ¿no? La actividad privada, régimen de la actividad privada, y por tanto también le corresponde, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene que tener? Ahora vamos a ir viendo estos aspectos, pero ya adelantamos que tiene que tener una jornada mínima diaria de 4 horas, entonces, o cuando menos en promedio, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental y que nos tiene que dar a conocer de una u otra forma también, a modo de resumen, que históricamente se han planteado esas propuestas, ¿no? Que en un primer lugar ha habido una CTS con carácter de resarcimiento, se la ha concebido como participación, o también ha habido como un tema de salario diferido, o como un tema de premiación, y que actualmente, digamos, la ley ha señalado que, y eso es lo formal, ¿no? Que es una cuestión de, la CTS tiene un carácter previsional, ¿no? Y eso también, aunque eso es legalmente forzoso, porque no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, hablar de un carácter previsional, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo estos aspectos para ya entrar en lo que viene a ser el aspecto concreto, ¿no? Entonces aquí tenemos en primer lugar que la CTS, compensación por tiempo de servicios, va a ser efectivamente un beneficio social que va a establecer la ley, ¿no? Aunque esta es una tautología, ¿no? A veces, y eso no hay que repetirlo, ¿no? Ya hemos visto que en sí ha sido una suma dineraria adicional a la remuneración mensual que se le ofrece al trabajador, y que muchas veces se le ha dado, lamentablemente, erróneamente diría yo, en el ámbito legal, se le ha dado como si fuese una previsión del riesgo ante, digamos, el cese de sus funciones, ¿no? Y ese es un error, digamos, que se ha impuesto bajo la vía legal, ¿no? Porque si yo digo cuál es la naturaleza de la CTS, efectivamente vamos a tener que el, la CTS no puede, nos dice aquí, por ejemplo, la norma, que va a tener ese carácter de beneficio social de previsión, ¿no? Y eso es erróneo, ¿no? Y vamos a señalar ahora por qué. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una previsión social o de digamos, una situación de vulnerabilidad que exija al Estado establecer ciertos mecanismos para la previsión, se va a asociar esto como si fuese un seguro de desempleo, ¿no? Y ese es el problema, que muchas veces se trata de asociar a la CTS con un seguro de desempleo, ¿no? Cuando no debería ser así, y por eso que dicen, ¿para qué vamos a poner el seguro de desempleo en el país si ya tenemos la CTS? O incluso ha habido propuestas muy negativas en el sentido de que hay que eliminar la CTS y hay que implementar el seguro de desempleo, ¿no? Y ahí se viene, digamos, de una u otra forma tratando de equiparar a la CTS como si fuese un seguro, ¿no?, de desempleo, ¿no? O por eso se habla de previsión social, ¿no? Y es erróneo porque en sí, digamos, cuando uno es despedido o se culmina la relación laboral, la CTS será muy relativo la función que cumpla la CTS, en la medida de que no se va a saber a ciencia cierta de la función previsional que ésta cumpla, ¿no? No se va a saber si es que ese monto de dinero será suficiente para que el trabajador tenga un soporte económico hasta poder obtener otro trabajo o poder, digamos, satisfacer sus necesidades económicas, familiares, de salud, de recreación, de diversión, etcétera, ¿no? No se va, alimentarias, no se va a saber. Por eso no se le puede dotar de esa característica de ser una categoría, como se dice en la norma, de beneficio social de previsión, ¿no? Porque no se sabe efectivamente, ¿no? Es más, es una suma dineraria que incluso no va a cumplir necesariamente esa función, ¿no? Y por el contrario, sí, si bien es cierto, eso es lo legal, no hay que negar, eso es lo legal, pero todo lo legal no siempre es real. Sí tenemos que señalar que este beneficio social tiene un carácter de ser un salario diferido, ¿no? Ser un salario que se va formando, una suma dineraria, una remuneración, perdón, que va a implicar que en determinado periodo, por ciertas características, se va a diferir hasta ese momento, ¿no?
Y ahí recién lo vas a poder. ¿Cuándo se va a entregar? Cuando estés de una u otra forma, hayan cesado las, la relación de trabajo, se haya extinguido, ¿no? Entonces, puede ser por despido, puede ser por otras razones. Hoy, claro que hay facultad de sacar ciertas sumas de esa CTS, pero el objetivo que se da es que no necesariamente va a cumplir esta función de previsión social, ¿no? Pero eso es lo legal, dicen, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esto porque a fin de que se pueda concebir dentro de las relaciones laborales una correcta caracterización de la naturaleza de la CTS, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esas implicancias en el debate laboral, ¿no? Que hay personas que lo quieren eliminar para establecer un seguro de desempleo o quieren equiparar a un seguro de desempleo imperfecto, ¿no? La OIT dice eso, ¿no? Entonces, eso también es algo erróneo, ¿no? Porque ya lo estamos señalando, ¿no? Porque no cumple realmente esa función, ¿no? Y es más, es una suma dineraria adicional que no, que de una u otra forma refleja, si bien es cierto, reflejó en un momento una suma, digamos, de protección indemnizatoria o de lealtad y luego indemnizatoria, en la actualidad refleja, digamos, la subprotección social que tiene el trabajador del Perú, ¿no? Un sistema que se cae a pedazos en pensiones, en salud, en alimentación, en vivienda, en el cual no puede recurrir, y en seguridad y salud de trabajo, etcétera. Entonces, frente a eso, se van dando, digamos, otros factores económicos al trabajador adicionales a su remuneración para que éste pueda sobrevivir, digamos, como fuerza de trabajo atrofiada en un país como el nuestro, ¿no? Estos elementos económicos que se dan, ¿no? Para que de una u otra forma alcance la valorización de su fuerza de trabajo, ¿no? Porque muchas veces no permite esto reproducir su fuerza de trabajo, no le permite acceder a su salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, la CTS muchas veces cumple por eso como una remuneración diferida. Bueno, los aspectos, entonces vamos entrando ya a lo que viene a ser los aspectos más específicos que son el ámbito legal, y esto es importante señalarlo. Vamos a tener un ámbito de aplicación efectivamente, ¿no? Que ya habíamos añadido, o perdón, señalado al inicio, que este beneficio se va a otorgar a los sectores de trabajadores del régimen de actividad privada, que pueden estar en el sector privado, valga la redundancia, pero también en el sector público. Y eso es importante señalarlo porque el Estado también lo que realiza muchas veces actividades tiene sectores de trabajadores expuestos a este régimen de la actividad privada, ¿no? 728. Y esto hay que tener en cuenta porque a veces también podríamos nosotros confundir con cierta regulación legal que hace el Estado, ¿no? El Estado cuando da beneficios siempre lo establece en una norma legal, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo que viene a ser el equivalente a lo que viene a ser las gratificaciones, ¿no? Cuando el Estado establece beneficios sociales, habla por ejemplo, en el caso del aguinaldo, lo establece mediante decreto supremo, ¿no? Y ahí dice, ¿no? El monto que se le va a dar, ¿no? 300 soles, por ejemplo, por Navidad o por fiestas patrias, ¿no? A diferencia de lo que viene a ser ya el sector privado, que si bien es cierto hay regulación legal, pero ya se establece en función, digamos, de la remuneración que tiene cada trabajador, ¿no? Que puede alcanzar, por ejemplo, un sueldo mínimo, un sueldo puede ser equivalente a un sueldo y que no necesariamente llega a esa cantidad legal que establece el Estado, ¿no? Puede ser más incluso, ¿no? Entonces, vamos a tener así que la CTS va a tener un perfil específicamente para el régimen de la actividad privada, que por lo general puede ser el 728. Y también es importante que este derecho esté ligado fundamentalmente a una jornada mínima de 4 horas o 20 horas semanales. Y esto es importante porque muchas veces los trabajadores part-time, por ejemplo, ¿no? U otros trabajadores especiales que son alejados de este derecho porque no llegan a alcanzar esta fórmula, ¿no? Pero cuando se inicia un proceso judicial y se demuestra que se ha trabajado más de 4 horas, le va a corresponder justamente estos derechos, ¿no? Siempre y cuando se solicite a través del proceso judicial que sea desnaturalizado y que un trabajador que venía realizando más de 8 horas o más de 4 horas
pertenece a este régimen de la actividad privada. Ahí, digamos, podríamos hacer reconocimiento de este derecho, ¿no? Entonces, para que un trabajador se le aplique este derecho de la CTS, ¿qué va a ser, ¿cuál va a ser su requisito? Que, en primer lugar, pertenezca al régimen de la actividad privada y, en segundo lugar, realice una jornada diaria de 4 horas mínimo o 20 horas semanales. Esos son los requisitos, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Yo tengo esta actividad, yo realizo 4 horas diarias o 20 horas semanales como mínimo, entonces ahí me correspondería la CTS, ¿no? Y bueno, claro, hay excepciones que se van dando, no todos los trabajadores van a estar inmersos, eso es evidente, y algunas excepciones se va a dar trabajadores que no cumplan con ese promedio semanal mínimo, ¿no? Que puede ser 4 horas diarias, que hemos dicho, como pueden ser los trabajos part-time, trabajadores sujetos a regímenes especiales y trabajadores que perciban 30% más del importe de tarifas que paga el público, ¿no? Que eso también es, eso por lo general no es muy concebido, pero los dos primeros supuestos sí, ¿no? Entonces lo que vamos a tener en todo caso es que son algunas excepciones, pero que en general lo que sí se va a dar es en general los trabajadores, ¿no? Bueno, el tiempo, hay, digamos, el tiempo del servicio computable. Normalmente se va a dar, digamos, qué es lo que va, esta CTS, qué va a computar, ¿no? Normalmente los servicios prestados en nuestro país, o en el caso de servicios prestados en el exterior, siempre y cuando el contrato se haya celebrado en el Perú, ¿no? Claro, eso también porque a veces hay trabajadores extranjeros, pero que realizan labores fuera del país, pero el contrato ha sido dado en nuestro país. Obviamente que no se va a contabilizar los días de inasistencia, ¿no? Y ahí muchas veces por eso el cálculo que se va a establecer, se va a comenzar a hacer las restas a fin de darle, digamos, a la remuneración computable ese, digamos, hacer el cálculo respectivo. Bueno, y por excepción, también lo que viene a ser, va a entrar dentro del cómputo, lo que viene a ser las excepciones que están, también todo esto está establecido en la norma, ¿no? Por eso no es muy dificultoso, digamos, señalarlo, porque de una u otra forma nos indica que hay aspectos que sí están considerados dentro de lo que viene a ser el caso para considerarlos como parte de la remuneración o darle visto bueno, ¿no? Porque si uno no falta, hay que descontar ese día para el cálculo de la CTS, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un descanso pre y postnatal, ¿no? Una mujer embarazada se va a considerar igual como día efectivamente realizado, ¿no? No se va a disminuir, por ejemplo, los 90 días, ¿no? No, se va a considerar igual esos 90 días, no hay problema, ¿no? O cuando hay, digamos, vacaciones también se considera, ¿no? No se va a restar, ¿no? O cuando hay, digamos, permisos o casos por fuerza mayor, o descanso por enfermedad, etcétera, ¿no? Eso hay que considerarlo para que los cálculos respectivos, ¿no? Claro, y la remuneración computable también es importante señalarlo, ¿no? Porque a partir de esta se hace el cálculo de la CTS, ¿no? La CTS muchas veces para calcularse va a tener, digamos, va a tener como criterio primero que se calcule la remuneración computable, ¿no? Y muchas veces la remuneración computable va a tener en primer lugar la remuneración básica que va a tener el trabajador, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? ¿Qué otro aspecto entra en la remuneración computable? Las remuneraciones periódicas como la asignación familiar, ¿no? También lo que viene a ser las remuneraciones en especie, las remuneraciones variables, la alimentación, etcétera, que también están establecidas en la norma, ¿no? Pero de una u otra forma nos dicen que son estas remuneraciones de libre disponibilidad y que el trabajador lo recibe de tal forma que es una contraprestación a sus actividades realizadas, ¿no? Entonces, estos elementos van a servir como factores que en su totalidad nos van a dar igual a lo que viene a ser lo que viene a ser la remuneración computable, ¿no? Porque esta remuneración computable, RC, que por lo general se pone así, ¿no? RC para los cálculos de R.C, remuneración computable, va a incluir estas categorías que se tienen que calcular, ¿no? Y muchas veces hay, digamos,
algunos de estos, digamos, elementos que van a tener una formulación también para su cálculo, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser los ingresos o las remuneraciones de carácter semestral, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser eh, las gratificaciones por julio y diciembre, ¿no? Muchas veces, por eso dice, la remuneración computable va a tener que calcularse en soles, obviamente. Por ejemplo, por alimentación, que nos den 20 soles, o por remuneración en especie 40, o la remuneración básica que sea 200, nos vamos a poner 1200. La remuneración periódica, vamos a poner el 10%, que es 12. Y cuando son semestrales, por ejemplo, julio me han dado 1200, tengo que hacerlo introducir con un sexto, ¿no? Aquí con un sexto. O sea, tengo que dividirlo por un sexto. Entonces, y ahí, digamos, haciendo todas estas sumas, nos tiene que dar, digamos, la cantidad correspondiente y que nos debe servir, digamos, para recién tener ese cálculo, ¿no? Porque cuando tengamos el tiempo de servicio, por ejemplo, 6 meses, acá tenemos que multiplicarlo por 6 meses, ¿no? Aquí, por 6 meses, ¿no? Vamos a ir multiplicando, ¿no? Y ahí nos tiene que dar otro resultado, ¿no? ¿Correcto? Y es así como tenemos que nosotros hacer el cálculo, ¿no? Por eso tenemos que muchas veces revisar la boleta para poder hacerlo fundamentalmente ella, ¿no? Claro, y cuando uno no está de acuerdo con la liquidación que te hacen sobre la CTS, uno puede señalárselo al empleador para que haga los cálculos nuevamente, ¿no? Entonces es así, ¿no? Esta remuneración computable está legalmente establecida, cuáles son, cuáles no son, y también las fórmulas que hemos señalado aquí, por ejemplo, un sexto, también está establecido, ¿no? Todo está establecido para efectos del cálculo, ¿no? Y hay que solamente guiarnos a fin de poder tener en cuenta esa remuneración computable que va a servir para la CTS, ¿no? La CTS se hace en base a eso, ¿no? Vamos a ver siguiente. Claro, es por eso que en la CTS hay una relación triple, ¿no? Que el trabajador va a establecer, digamos, va a escoger la empresa cuando inicia sus labores. Tiene que pasar más de un mes, obviamente, para que pueda operar el ACTS. Y que el empleador va a depositar semestralmente en esa empresa financiera que elige, ¿no? Obviamente que si no lo elige, va a elegir el empleador. Y uno puede ir eligiendo a través de cartas, enviándolo al empleador, ¿no? Y obviamente que hay que comunicarle esa decisión, ¿no? Con cuál empresa financiera a fin de poder desarrollar sus depósitos. Entonces vamos a tener una relación triple, ¿no? Normalmente, como hemos dicho al inicio, solamente había una relación entre trabajador y empleador, pero ahora hay, digamos, una tercera parte que es la empresa financiera, ¿no? Y muchas veces esto es porque se ha tratado de acoplar, digamos, esta suma dineraria para los efectos, digamos, financieros, ¿no? A través de los bancos que van a recepcionar este dinero, ¿no? Y se ha establecido esos tres sujetos dentro de este dinero o esta suma dineraria que se le entrega al trabajador. Hay una relación triangular, ¿no? Y bueno, aquí también vamos a tener una importante designación que nos dice, ¿no? Por ejemplo, que el trabajador eh, va, a recibir, digamos, el trabajador que acceda mediante una relación de trabajo deberá comunicar a su empleado por escrito hasta el 30 de abril o 31 de octubre la fecha de ingreso, nombre de la entidad para el depósito y el tipo de cuenta y la moneda a efectuarse, ¿no? Claro, si no lo realiza, evidentemente que el empleador va a seleccionar dicha entidad financiera, ¿no? Tendrá que decir el empleador, ¿no? Obviamente, ¿no?
esto es en torno, digamos, a lo que viene a ser el depósito, ¿no? Porque evidentemente que uno tiene que señalar, comunicar al empleador por escrito durante esta fecha, ¿no? Porque como vamos a ver, tanto en mayo y en noviembre, después de estos meses, se va a hacer el depósito, ¿no? Por eso tiene que saberse eh, a qué entidad financiera se tiene que depositar, ¿no? Si no, ya el empleador lo va a elegir, ¿no? Claro, y esto es importante también señalarlo en el caso del incumplimiento, ¿no? Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, este derecho tiene que cumplirse eh, en primer lugar cuando si uno termina la relación de trabajo, 48 horas determinada, tiene que depositarse, ¿no? En el caso, digamos, de incumplimiento, también pueden haber sanciones por la SUNAFIL, ¿no? Justamente por no darlo de forma oportuna, ¿no? En el momento correspondiente, ¿no? Porque recordemos que son 15 días que establece la norma para que lo pueda depositar, ¿no? En los primeros 15 días del mes de mayo o 15 días del mes de noviembre de cada año, ¿no? Tiene que depositarlo. Si no lo deposita en ese momento, va a haber incumplimiento, ¿no? Y eso puede ser pasible de ser denunciado ante la SUNAFIL a fin de que le, le ordene a la SUNAFIL realizar ese depósito. Entonces lo que vamos a tener por eso que se señala aquí, ¿no? Se van a generar ciertos intereses si hay incumplimiento, ¿no? Si el empleador no cumpliera con efectuar estos depósitos. Claro, y esto para los efectos legales es importante porque si no deposita se van acumulando los intereses y que pueden de una u otra forma sobrepasar la suma correspondiente, ¿no? Bueno, el traslado también que lo puede realizar el trabajador, ¿no? Cuando uno decide, digamos, una determinada empresa financiera puede pasarse a otra a fin de que se pueda establecer el depósito correspondiente, pero hay que seguir, digamos, ese procedimiento. Aquí dicen, quien en un plazo de 8 días hábiles se tiene que cursar al depositario las instrucciones para estabilizar el traslado del nuevo depositario, que a su vez cuenta con 15 días hábiles desde la notificación para consumar la operación. Claro, y hay que hacerlo con tiempo porque la idea es que saber qué entidad financiera tiene mayor, digamos, grado de rentabilidad, ¿no? Este es un derecho también que tiene el trabajador, ¿no? Para proceder a enviar una carta antes de la fecha correspondiente, antes de abril, para que este, el empleador varíe, digamos, la empresa financiera para que le deposite la CTS, ¿no? Y claro, el pago, ¿cuándo se realiza el pago de la CTS? Bueno, cuando, como ya hemos dicho, se termina, digamos, la relación de trabajo y tiene 48 horas cuando es producido ese despido, esa extinción de la relación laboral para hacer ese pago, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no hay, lamentablemente ha habido algunos pronunciamientos señalando que si yo cobro la CTS estoy, digamos, avalando mi despido arbitrario, ¿no? Y hay que tener en cuenta no hacer ello, ¿no? No cobrar la CTS, ¿no? Pero obviamente que se puede demostrar en proceso judicial, señor juez, que decirle al señor juez, no, señor juez, yo he cobrado porque estoy en un estado de necesidad, ¿no? Y trato de una u otra forma de exigir, o perdón, solventar mi existencia con ese dinero, ¿no? Y se supone que para eso, ¿no? Y si bien es cierto, la ley dice que es un efecto cancelatorio y que yo estaría reconociendo mi despido arbitrario, perdón, se podría interpretar eso, es una interpretación errónea, ¿no? Porque de una u otra forma estoy tratando de sobrevivir, ¿no? Porque lo otro, y más aún en la situación de pandemia, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces puede tener ese efecto en los juzgados. Si yo cobro esto, entonces ya yo estoy avalando mi despido arbitrario, ¿no? Y cuando yo estoy pidiendo una reposición por ese despido arbitrario, dicen, no, tú ya cobraste. Y ahí puede haber problemas, ¿no? Por eso hay que tratar de evaluar muy bien esto también del retiro de la CTS, ¿no? Para no hacerlo o hacerlo en el momento oportuno o esgrimir los argumentos que acabo de señalar, ¿no? Ante el juez.
porque muchas veces los jueces no son laboralistas, son civilistas, son penalistas, administrativistas, y no conocen estos elementos fundamentales que hemos dicho al inicio del proceso de la CTS, ¿no? Y hacer esa distinción, ¿no? Y muchas veces es una remuneración diferida y que no necesariamente va a cumplir esa función previsional y que por tanto no se le podría dar estos efectos adyacentes de reconocer mi despido, ¿no? Pues eso sería otra cosa, ¿no? No tiene mucho que ver con los efectos de la CTS, lo que es una suma adicional a la remuneración. Entonces no se le puede dar, digamos, ese carácter de que me va a cancelar efectivamente mi relación de trabajo y yo reconozco mi despido arbitrario. No, no es así, ¿no? Sino que en el proceso tendría que haber otros elementos para evaluar si hay una reposición o no, que eso es lo fundamental en el derecho de trabajo, ¿no? Lo material, lo real, más allá de lo que diga la legalidad, ¿no? La ley. Entonces también tenemos que la CTS y sus intereses solo podrán ser pagados al trabajador y los derechos habientes según corresponda al producirse el cese, ¿no? Obviamente, ¿no? La CTS se paga posterior, digamos, a lo que viene a ser vamos a decirlo así, de producido el cese de trabajo, ¿no? Obviamente que va a haber una posibilidad de hacer retiros parciales de libre disposición, e incluso en la época de pandemia también se ha desarrollado estos desembolsos, ¿no? Y justamente ahí se va, digamos, confirmando lo que nosotros hemos señalado, ¿no? Que muchas veces va a funcionar como esta remuneración diferida porque, dado que tenemos un sistema de subprotección social, o sea, no hay, digamos, protección adecuada, idónea, oportuna en pensiones, en salud, en alimentación, en vivienda, en educación, el Estado busca, digamos, entre comillas, dar esa sobrevivencia al trabajador a través de sus propios recursos, ¿no? Porque no puede, en este caso, ¿no? Claro, ha habido más de 200 años, más de 30 años con este sistema económico que no ha creado esas instituciones fundamentales para el desarrollo, digamos, de esa protección social al trabajador, ¿no? Por eso tiene que recurrir al propio dinero del trabajador para que éste se solvente por sí solo, ¿no? A liberarlo, ¿no? De estos impedimentos legales que han sido establecidas y que en pandemia se ha dado, digamos, se ha dado esa libre disposición, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que dice, ¿no? Se pueden hacer retiros parciales con cargo a la CTS de intereses acumulados siempre que no excedan el 50% de los mismos. Pero también, como hemos dicho, el pago de la CTS o el cobro de la CTS se puede realizar una vez terminada la relación de trabajo, ¿no? O producido esto, ¿no? Cuando uno se retira, ¿no? Claro, y en caso de fallecimiento también, ¿no? Va a proceder evidentemente a solicitud de la parte, ¿no? Cuando si fallece el trabajador, evidentemente la cónyuge sobreviviente o la persona, digamos, que ha sido declarada heredero universal, si es que no hubiese, pues, cónyuge, los hijos, igual, ¿no? O en este caso la conviviente también van a poder retirar, digamos, esta suma, eh, van a poder cobrar esta CTS, ¿no? Obviamente, ¿no? Y evidentemente lo importante es que tiene que haber, digamos, un testamento de herederos que pueda determinar quiénes son las personas. Eso por lo general es una sentencia, no hay notario a veces, lamentablemente, porque nadie planifica la muerte. Y la idea es que los hijos, la esposa, la conviviente o la conviviente puedan acceder a estos derechos, o perdón, este beneficio social también. Y obviamente que la prevalencia se va a dar a través del Código Civil, ¿no? Porque el Código Civil, particularmente lo que viene a ser el libro de familia, el libro de derecho de familia, va a regular este aspecto para acceder a este beneficio social, ¿no? Claro, y aquí ya hay, digamos, normas de sector que han sido establecidas a fin de evaluar, digamos, el carácter de los trabajadores públicos también para que puedan recibir, en este caso, bajo la directiva de lo que viene a ser el régimen de la actividad privada, ¿no? Trabajadores del sector público que estén en régimen de actividad privada
más que todo para que ellos puedan disponer de su derecho, ¿no?, a la CTS. Esa es una noticia nada más. Y bueno, tener en cuenta en todo caso lo que venimos señalando es que este derecho de la CTS va a tener ciertos factores determinantes en su configuración, ¿no? Como hemos señalado, se va a calcular o va a tener en cuenta ciertos elementos, como viene a ser la remuneración básica, lo que viene a ser asignaciones semestrales o ciertos asignaciones alimentarias, etcétera, que van a configurar lo que viene a ser la remuneración computable, a partir de la cual se va a hacer el cálculo de lo que viene a ser la CTS, ¿no? Teniendo la remuneración computable, se va a calcular en función de lo que viene a ser el, el tiempo de servicio que ha tenido el trabajador. Y a partir de eso vamos a tener la CTS, ¿no? La CTS se le aplica, digamos, a los trabajadores que realizan 4 horas diarias mínimo y mínimamente 20 horas semanales, ¿no? Obviamente que estén dentro de lo que viene a ser, que tengan un mínimo evidentemente de un mes, ¿no? Tienen que trabajar más de un mes para que se genere este derecho, obviamente. Y también lo que tenemos que señalar es que la CTS se cobra, digamos, si bien es cierto, se puede hacer retiros parciales de libre disposición hasta 50%, que no exceda del 50% de los mismos, que no exceda, o sea, de los intereses acumulados, que no exceda el 50%. Exceptuando eso, por lo general, el retiro de esa CTS se hace cuando haya cese de las relaciones de trabajo, cuando es despedido, por ejemplo. Y ese cobro va a tener una función. Si bien es cierto, legalmente se le ha dado de beneficio de previsión social, el problema está en que el beneficio social de previsión tiene una calidad, no es realmente esa, ¿no?, sino que muchas veces cumple una función más que todo de un salario diferido, ¿no?, y que va a permitirle al trabajador, si bien es cierto, un tiempo para poder evaluar su situación futura, pero no va a cumplir esa situación previsional, ¿no?, porque no le va a dar, digamos, esa posibilidad de mantenerse con ese dinero o solventar sus gastos económicos, familiares, sociales, para poder hasta tener un nuevo trabajo. Pero la idea es que se ha dado como un adicional a la remuneración a fin de que éste pueda, dada nuestra subprotección social de nuestro país, atender su existencia, ¿no?, y mantenerse, digamos, reproduciendo su fuerza de trabajo a futuro. Es eso lo que podemos señalar y con eso estamos terminando esta sesión. Muchísimas gracias.